Ministerios, Presencia de Dios, te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Malaquías capítulo número 3. Estuve hablando un poquito más temprano en la iglesia de Benes. Malaquías capítulo número 3, versículo número 13. Malaquías capítulo 3, versículo número 13. Me dicen amén cuando lo tengan. El Señor me ha estado inquietando estos últimos días, ha estado hablando mucho a nuestro corazón. Nos han estado sucediendo cosas que sabemos que vienen de parte de Dios y que creo que son necesarias compartirlas con la iglesia. Y parte de ellas es Malaquías capítulo número 3, versículo número 13. Usted sabe que en la iglesia siempre hay dos grupos, ¿verdad que sí? Un grupo que ama al Señor, que busca al Señor, que obedece al Señor. Y sabe que hay otro grupo que está con nosotros o está en la iglesia, pero como que le cuesta más y no va al mismo ritmo que los demás. ¿Cómo así, pastor? Como cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto. ¿Salió todo el pueblo de Egipto? Salieron todos de Egipto, todos salieron de Egipto. Ahora la pregunta, ¿entraron todos a la tierra prometida? ¿Qué pasó entonces con todos los demás? ¿Era para unos el llamado? No. Lo que pasa es que Dios quería salvar a todos, pero en el camino salieron unos que sí le creyeron al Señor, que le sirvieron, que le obedecieron, y salieron un montón, que la Biblia Prat, así lo dice, así dice la versión, la chusma, que no quería nada con el Señor más que solo recibir la bendición. Y usted sabe la historia, empezaron a murmurar, empezaron a alegar, empezaron a pelear, y al final de cuentas de todo ese grupo solo se salvó el grupo que amaba realmente al Señor y logró entrar a Canaán, que fue Josué y Caleb. Sucede lo mismo exactamente. El Señor nos va a llevar a la Canaán celestial y nos ha sacado a todos, pero en el camino lamentablemente no todos tienen el mismo sentir, lamentablemente. Y en Malaquías, en el versículo número 13, hablan aquellos que eran pueblo del Señor, pero que no temían al Señor. ¿Cómo dice la palabra? Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Ahora, note que no son palabras que están hablando los paganos, los inconversos, los incrédulos. Son palabras que está hablando el pueblo del Señor en general. Y son palabras de crítica, de dureza, de lo que usted quiera. Y dice el Señor, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Y dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo número 14. Han dicho, es de balde. Otras versiones dicen, por gusto es que sirvamos a Dios. ¿Qué era lo que decía esta gente del pueblo de Dios? Tengo tiempo para servirle al Señor. No tengo tiempo. No quiero servirle al Señor. Es por gusto servirle al Señor. Yo, estar metido ahí sirviendo al Señor, no. Tengo cosas más importantes que hacer. Y ellos dijeron, es de balde. No sirve.
no gano nada. ¿Cuánto me va a pagar, pastor José, allá en Vélez, si voy a servir? Entonces no va a pagar, no va. Mi tiempo es muy valioso. Y entonces este pueblo del Señor dijo: en balde, en vano es servir a Dios, no hay ganancia, no hay provecho para servir a Dios, y menos que nos santifiquemos, porque dice la palabra: es en balde que andemos de luto delante del Señor. ¿Cómo así? Es en balde ayunar, es en balde estar guardándonos del pecado. No, miren, no sirve eso, y no queremos hacerlo. Y entonces dice el Señor, por eso esas palabras fueron duras, porque con ironía le hablaban al Señor. Sigamos viendo. Nota que no está hablando de gente que no cree en el Señor, está hablando el pueblo del Señor al Señor. Qué triste, ¿va usted? Qué triste que uno pueda tener a sus hijos y que sus mismos hijos lo critiquen a uno. Yo siento que Dios ha de haber sentido así, ¿verdad? ¿Usted cuántos tienen padres acá? Hijos, perdón. Hijos. ¿Cómo sentirías tú que tu mismo hijo dijera: qué feo vivir en esta casa, no sirve de nada servirle a mi papá? Es una aquí, es una allá. ¿Cómo se siente uno de padre que un hijo le dijera así? ¿Cómo se sentiría uno? Ofendido, ¿verdad? Porque todo buen padre quiere darle lo mejor a sus hijos. Unos pueden más, otros pueden menos, pero al final el deseo siempre es darle lo mejor. Y eso fue lo que el padre le había dado a sus hijos. Versículo número 15. Ahora mire la ironía con la que habla este pueblo. Decimos ahora pues, mire la ironía: bienaventurados. Otra versión dice: dichosos son los soberbios, que hacen el mal y andan haciendo cualquier clase de pecado y prosperan y tientan a Dios y no se mueren. Estas palabras son tremendas. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted dice: ala, yo buscando al Señor, y yo miro que aquel que no busca a Dios y es bien pagano le va mejor? Anda en su buen carro, siempre anda con buena ropa, siempre anda con esto, y yo aquí que quiero servir al Señor, siempre con problemas. Pues la gente aquí decía lo mismo. ¿Qué decía? Son orgullosos, son soberbios y hasta desafían a Dios, porque hay gente que no sabe lo que habla y todavía se salen con la suya, dice esa versión. No les pasa nada. Entonces hay gente que dice: pequemos, no pasa nada. Pero lo más impactante de todo esto es que es el pueblo de Dios, no es gente que no conoce del Señor. Yo no sé si a usted le asombra esto, a mí sí me asombra. Sigamos viendo, versículo número 16. Entonces en todo ese pueblo que estaba haciendo sus cosas, salió un remanente, un racimo, dice Isaías. Un pequeño pueblo, y eran de los que sí temían al Señor. O sea, del grupo de la iglesia salió un grupito de la iglesia que esos sí honraban al Señor. Y ellos empezaron a hablar y empezaron a poner atención, escucharon todo lo que se estaba diciendo. Y dice: entonces los que temían al Señor, hay otra versión que dice: los que honraban al Señor, se hablaron unos a otros. ¿Y qué empezaban a decir? Bueno, aunque los demás no sirvan, yo sí voy a servir a mi Señor. Aunque los demás no honren al Señor, yo sí le voy a honrar. Aunque los demás busquen las cosas terrenales, yo voy a buscar las cosas espirituales. Y dice la palabra que cuando ellos empezaron a escuchar esas cosas, cuando ellos empezaron a hablar esas cosas, el Señor escuchó, puso atención y se inclinó para escuchar. Y el Señor dice: fue escrito un libro de las memorias. Mire qué tremendo. Se escribió un libro que llevaba todo el récord de aquellos que sí honraban, que sí servían
que sí pensaban en el nombre del Señor. Ahora, todo esto dentro de la iglesia. Los que sí servían y los que no servían. Los que amaban y los que no amaban. Los que honraban al Señor y los que no honraban. Ahí entonces fue escrito un libro. Fulano de tal, mengano de tal, esto sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Y todo esto es sombra de lo que estamos a punto de vivir. Los que se van y los que se quedan. Los que se quedan y los que se van. Y la palabra clave de todo esto es servir. Diga conmigo, servir. Servir. Sigamos viendo. Versículo número 17. Y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? Los del remanente. Ha dicho el Señor de los ejércitos: el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Subraya ahí, por favor. Es que cuando alguien ama a alguien, a otra persona, le sirve. Es que no hay para dónde. Cuando tú amas a alguien, le sirves. Dígame usted, ¿qué padre de familia que ve a su hijo de 1 o 2 años que necesita comer, no le va a dar de comer? Le sirve. ¿Qué madre no va a tener cuidado de sus hijos y no les va a servir? Claro que les va a servir. Y viceversa. Por eso es que cuando hay amor, hay servicio. Y por eso el Señor dice: ellos son mi especial tesoro, porque me han servido. Hay otros que menosprecian el servirme. Hay otros que les vale servirme. Solo quieren la bendición, solo quieren el billete, solo quieren la salud, solo quieren la comodidad, solo quieren la prosperidad. No quieren nada conmigo, no me aman, no me sirven, pero sí quieren mis bendiciones. Entonces el Señor me dijo: ya está el tiempo marcado. Este es el tiempo. ¿Cuántos se acuerdan del huracán? Aquel huracán marcó el tiempo. Y así va a suceder en los últimos días. Entre el pueblo de Dios se va a hacer una señal, entre los que sirven y los que no sirven, entre los que aman al Señor y no le aman. Esto es tremendo. Versículo número 18. Entonces volveréis y podrán discernir la diferencia entre el justo y el malo. No está hablando de gente, vuelvo y repito, que no conoce al Señor. Está hablando del pueblo de Dios. Dentro de nosotros mismos vamos a ver, vamos a discernir entre el bueno y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada fuimos a New Jersey a estar con la iglesia de New Jersey, supervisar y estar ahí con ellos, bendecirles. Bueno, 4 días nuestra casa se quedaba sola en las mañanas, tardes. Pero sucede que hace unos 2 días yo salgo con mi hijo y me doy cuenta que a la par mi vecino le habían roto el cristal, el vidrio, y se le habían metido los ladrones a plena luz del día. Bueno, ya llamamos a la policía y se hizo todo lo que había que hacer. Cuando llega el vecino, me doy cuenta que es cristiano y me dice: por favor, manténgame en sus, nos dice, manténganos en sus oraciones. Soy cristiano. Entonces, lo que vino a mi esposa me compartía y me decía: ahí está la señal de Dios. Somos cristianos, somos un pueblo, pero hay una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y yo dije: ¿por qué no se nos metieron cuando no estábamos? ¿Y por qué Dios permite que aquí que estemos y que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando? ¿Por qué no se metieron cuando no estábamos nosotros y no podíamos verlo? Pero ¿por qué Dios permite que podamos ver con nuestros ojos que a otros hijos de Él sí les pasan cosas malas? Hay una diferencia entre el que le sirve y el que no lo sirve. ¿Sí me está agarrando la onda?
Hay una gran diferencia y en este tiempo se va a marcar entre el bueno y el malo, dentro del pueblo de Dios, y entre el que le sirve y el no le sirve del pueblo de Dios. Los tiempos que estamos a punto de vivir van a ser tiempos bien tremendos, iglesia, bien tremendos. Le contaba a los hermanos que están estudiando en la escuela profética un sueño que Dios me dio. Soñé que eran como las 6, 7 de la noche, estaba empezando a oscurecerse. Mi esposa estaba cocinando unos frijolitos. Y yo me recuerdo que cuando voy viendo que se va apagando la luz, yo me dirijo hacia el ¿cómo se dice? El switch. Pero cuando quiero subir el switch no hay luz. No hay luz. Pero miraba que había electricidad, pero no encendía la luz. Y entonces habían 2 muchachos como de 25 años que estaban atrás de mí. Yo los miraba y los sentía como, no, o sea, aunque no los había visto nunca antes físicamente, sentía paz que estaban conmigo. Y les decía yo, no hay luz. Y ellos me decían, no hay luz. No hay esta luz. Y volví y nada. Pero lo extraño era que afuera de la casa sí habían 2 focos prendidos o 2 bombillos prendidos. En el sueño mi esposa va, abre la puerta y dice, no hay luz, hasta afuera no hay luz. Pero en mi casa sí había luz en la parte de afuera, no adentro. Entonces yo dije, tiene que ser algo, y me dirijo a donde están los breaks, los switch, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Bueno, eso. Y en eso escucho el generador de un vecino, ¿verdad? Lo arranca y dice, entonces sí es general, dije yo. No hay. Y luego vuelvo a prender el switch y aparece la luz. Y se acaba el sueño. Bueno, ahora adicionamos el sueño, pues. Noche. Oscuridad. Prueba. Muy bien. 2 muchachos que estaban conmigo, ángeles, correcto. En medio de la prueba, la seguridad angelical, la protección angelical. Comida. Y algo me ha estado inquietando el Señor. Vendrá escasez económica. Ya se lo voy a mostrar con la palabra. No, escasez económica no, de comida me hablaba el Señor. Me está hablando mucho de comida. Entonces yo le pregunté al Señor, ¿por qué esto? Ahora, es lo que el sueño significa es, va a venir la prueba y nos va a tocar pasar la prueba, pero no nos va a faltar nada. Aquellos que le sirven al Señor. Se va a marcar bien entre el que le sirve y el que no le sirve. Como cuando pasó el huracán, entre el que le sirve y el no le se va a marcar. Se va a marcar bien y va a suceder algo. O sea, vuelvo y repito, esto es tremendo. Y dice la palabra. Ahora, ¿por qué le leo Malaquías? Porque Malaquías es un libro profético. Si usted lo termina el versículo, el capítulo 4 dice, esto va a suceder antes de que el día del Señor se acerque. O sea, esto es un libro bien profético. Por eso nosotros tenemos que ir y volver al Señor y servirle con todo nuestro corazón, amarle al Señor. Por eso el mandamiento era, amarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás y adorarás. O sea, tenemos que volvernos al Señor y servirle. Porque si no le servimos, hermano amado, entonces yo pienso que nuestro amor por el Señor no hay amor. Porque cuando no hay amor, uno no sirve. Ahora, vamos a Isaías capítulo 65, versículo 5. Le voy a poner otro ejemplo de el pueblo de Dios y el remanente. Porque no todo el pueblo de Dios entró, lamentablemente no. Pero siempre hay un remanente que Dios ha dejado, que sí le ha creído a Dios, que le ha amado y le ha servido. Y para con ellos es esta bendición.
Isaías 65:5. Este pueblo, cada vez que escuchaba la palabra del Señor, decían lo siguiente: quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y el Señor le responde: estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Si tú lees todo el capítulo 65, es Dios tratando con su pueblo y salvando a los del remanente. Ahora, estos que decían: no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú, es aquella gente que siempre que escucha los mensajes dice: esto no es para mí. No, esto es para fulano. Fulano, esto es para vos. Eso no es para mí. No, es que eso no, yo no tengo necesidad de eso. No, eso usted que está hablando el pastor, no, eso no es para mí. Entonces, esta gente que siempre anda rechazando, porque siempre, mire, cuando tú recibes la palabra, tú la puedes recibir con mansedumbre y decir: bueno, gloria a Dios. Si no tengo si yo considero que eso no es para mí, pero yo lo recibo. Pero hay gente que le dice así al Señor: yo soy más santo que tú, yo no necesito eso. Eso no es para mí, eso es para otros, es para fulano, es para mengano. Y hay gente que ha hablado así al Señor: eso no es para mí, yo soy más santo que tú. Qué terrible. Vámonos al versículo número 11, ahí mismo. Miran el versículo 11. Pero vosotros que abandonáis al Señor, vuelvo y repito, no está hablando de los incrédulos, no está hablando de gente, está hablándole al pueblo de Dios. Dios hablándole a su pueblo le dice: pero ustedes que abandonan al Señor, que olvidáis mi santo monte. Hay gente que no quiere subir al monte, no se le da la gana, no quiere vivir con sus pies sembrados en la comodidad, no quiere hacer el esfuerzo de subir. ¿Cómo dijimos que se subía a la montaña? Con el corazón. ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos, de corazón puro. Pero hay gente que dice: yo no me voy a limpiar y yo voy a seguir viviendo mi vida como a mí se me dé la gana. Y no voy a subir al monte. ¿Y qué dice el Señor? Ustedes que han abandonado al Señor y que se olvidan de mi santo monte. Mire qué tremendo. Y Dios nos ha estado hablando: suban al monte, suban al monte, suban al monte. Y uno de los beneficios de subir al monte es que cuando vienen las inundaciones no llega hasta el monte. Cuando viene toda la cosa abajo, la guerra y todo, los que están arriba no les pasa nada. Por eso el Señor nos ha dicho: suban al monte, aprendan a subir al monte, suban al monte, vayan al monte, vuelen, elévense. Pero el pueblo decía: a mí se me olvidó que hay un monte, yo no quiero subir, yo quiero seguir viviendo en mi esfera natural, terrenal. Sigamos viendo. Que ponen mesa para la fortuna. Ay, Jesús. Este es un ídolo o un dios llamado Gad, que traducido es fortuna, buena suerte, riqueza. Hay pueblo de Dios que está enamorado de las riquezas. Es una tristeza. Mire, le voy a decir una cosa, y aquí hablo de la iglesia a nivel mundial. Gente que está enamorada de la riqueza, no quiere nada con Dios, lo que quiere es dinero, billete, 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 billete. Y es el billete y las riquezas y los bienes y todo eso. Eso es lo que quieren. No están acá porque hay que ir a hacer plata. No le sirven al Señor porque no hay tiempo, porque solo hay tiempo para hacer riquezas. Y eso era lo que hacía el pueblo: mesa para la fortuna, billete. Jesús dijo: cuán difícil va a ser que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué será difícil que un rico entre al reino de los cielos? ¿Por qué será? Voy a hacer una pregunta que le hice a los hermanos de Benes. ¿Será que el dinero cambia a la gente?
Usted nunca tuvo, nunca se topó con alguien que cuando usted lo conoció que no tenía dinero, pero después empezó a tener mucho dinero. ¿Será que cambió, no? ¿Para bien o para mal? Esos amigos que antes te saludaban, ¿cómo estás? Pero ya con dinero. Ya no te conozco, es que no somos iguales. No somos, vos sos chusma, yo soy ahora fino. El dinero, escucha lo que le voy a decir, el dinero da poder. Y hay mucha gente que le gusta tener poder. Yo compro tu alma. ¿Sabe qué hacía Babilonia? Compraba almas. Usted lo puede leer en Apocalipsis. Porque si algo le gusta a Babilonia, al sistema de babilónico, es que la gente tenga dinero, porque con eso hasta se compran las almas. Entonces, cuando alguien tiene dinero, empieza a creerse el dueño de todo el mundo. ¿Cuánta gente que tiene dinero y empresas no trata mal a sus empleados? Yo en esta semana me contaban de uno que hasta los insultaba, los maltrataba con malas palabras. Dígame si el dinero no destruye a la gente, hermano. Por eso Jesús, cuando apareció el joven rico llegó muy contento y le dijo: yo te voy a seguir, quiero ser perfecto, quiero ser maduro. Bueno, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. No, así no. Y dice que se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque él no quería deshacerse del billete, del dinero. Y hay mucha iglesia enamorada del dinero, lamentablemente, hombre. Vuelvo y repito, y aquí hablo de la iglesia en general. Y por eso usted se ha dado cuenta que ha entrado la doctrina de la prosperidad, que Dios quiere prosperarte, que tienes que manejar un carro último modelo, que si no te vistes con tal ropa y no manejas tal carro, no eres una hija de Dios y no vas para el cielo. Y usan expresiones como: es que a mí me gusta vestirme de reino, es que a mí me gusta manejar carros de reino, es que a mí me gusta vivir. Siempre hablan del reino y que del reino, pero Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra. Y la gente, y el pueblo de Dios, como no sabe, dice: pues entonces se vale, si es de reino yo quiero, vénganos tu reino, Señor. Aleluya. Pero Jesús dijo: no se hagan riquezas en esta tierra. Ahora, ¿por qué dijo Jesús eso? Porque nos iba a costar volar, levantar nuestro vuelo y dejar todas esas riquezas. Iba a costar. Por eso Jesús dijo: no se hagan ese tipo de riquezas, porque hoy están, mañana no están. Hoy están, mañana no están, se las lleva. Pero mejor hagan, ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿Tesoros dónde? Allá si no lo corrompe nada. Entonces, pero este pueblo del Señor, ellos lo que querían era mesa para la fortuna, pues, vamos pues. Y vamos a ver quién tiene el más, y quién gana más, y quién pone más negocios, y que la unción del dinero, y que la unción del negocio. Mire, yo le aseguro una cosa. Hay lugares donde solo se dice: tengo la unción de hacer dinero y la riqueza, venga. Y toda la iglesia pasa usted. Pero dicen: ¿cuántos se van a arrepentir de sus pecados? 2, 1, ni uno. Ese es un problema en toda la iglesia usted. Y a mí me preocupa, de veras, por el oficio que Dios me ha dado. A mí sí me preocupa la iglesia usted. Yo estoy preocupado porque yo no sé, sinceramente, hermano, cómo cuando aparezca el Señor y venga el tiempo del arrebatamiento, cómo le va a ir a la iglesia a usted. Esto es un tremendo. Y mire lo que sigue diciendo: ponen mesa para la fortuna, pero no solo se queda ahí. ¿Qué más? Y prepara vino mezclado para el destino. Empiezan a hacer las mezclas.
¿Y cuál es el vino mezclado? Yo vivo como a mí se me dé la gana, pero si tengo una necesidad, le pido a Dios. Entonces empiezo a mezclar lo que yo quiero y lo que me conviene de Dios, lo que a mí me gusta y lo que Dios dice en su palabra, el estilo de vida que yo quiero llevar, y esto si me conviene lo agarro, y empiezan a hacer las mezclas para que su destino les vaya bien. Ya no es tiempo de vino mezclado, hermano. El único vino que debemos beber es el vino del Espíritu Santo. Entonces no podemos estar, hermano, ya no podemos estar con esas mezclas, ¿verdad? Vivo una vida en libertinaje, en desorden, y vive otra vida acá. No, a Dios no se le puede engañar. Y vuelvo y repito, vienen tiempos donde se va a marcar la diferencia. Y lo que Dios quiere es salvar a su pueblo y tratar con el remanente que queda. Versículo número 12. Después de todo esto que había pasado, entonces Dios le habla a ese pueblo que ponía mesa para la fortuna, que preparaba vino mezclado para el destino, y en el versículo 12 les dice claramente: he aquí, yo los voy a destinar a la espada, y a todos vosotros los voy a destinar para la matanza, porque llamé, mas no me quisieron contestar. Verso 12, ¿verdad? Les hablé, pero no me quisieron escuchar. Hiciste lo malo ante mis ojos y escogiste aquello que no me agradaba. Ese pueblo de Dios, que Dios le llamó, que Dios le habló, que Dios lo quiso amar, ese pueblo que definitivamente le dio la espalda, el Señor le dice: ya estás listo para la destrucción, ya estás listo y destinado para la matanza. ¿Cómo, pastor? Hay gente que Dios le llamó y no quisieron. ¿Cuáles, pastor? Los que dice Judas. No lo voy a buscar, se lo voy a decir yo. Judas, capítulo número 1, solo un capítulo tiene, creo que es el versículo 11. O ponelo si quieres para que lo miren los demás y ahí regresamos. 1:4 es, mijo. 1:4. Penúltimo libro del Antiguo Testamento. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. ¿A dónde, pastor? A la iglesia. Los cuales desde hace mucho tiempo estaban marcados, diga conmigo, estaban marcados para condenación. Dios les dio la oportunidad, mas no quisieron, entonces los marcaron. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Yo vivo mi vida como a mí se me da la gana. Yo le voy a servir a Dios cuando a mí se me dé la gana, cuando yo sienta. Yo voy a buscar, voy a orar, voy a ayunar cuando yo sienta. Niegan con sus actitudes a nuestro Dios. Ahora vayamos adelante donde están los tres. Está Caín, Balaam, el 11, ¿verdad? Ay de ellos. Usted sabe que cuando hay un ay en la palabra es juicio. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ahí están los tres tipos de pueblo de Dios, que Dios les llamó, que Dios les habló, que Dios les hizo el llamado y que dijeron no, nosotros vamos por otro lado. Estoy hablando de pueblo de Dios, no estoy hablando de gente que no conoce al Señor. El primero era Caín. ¿Qué pasó con Caín? Mató al hermano, pero antes de eso, ¿dónde empezó a fallar él? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les pone una cobertura. Dice que le pone pieles de animal. Hubo un sacrificio. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces el Señor hace el primer sacrificio. Ya ellos ya sabían, Adán y Eva, ya ellos ya sabían cómo eran los sacrificios que Dios le agradaba. Abel lleva
de lo mejor. Pero Caín se presenta con una oblación vegetal. ¿Qué es una oblación? Es un acercamiento, pero vegetal. Ahí no hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo Caín? Yo sé que tú has demandado que tiene que haber derramamiento de sangre. Sin embargo, como yo hago lo que a mí se me da la gana, te voy a dar una ofrenda como la que yo quiero dar. Y esas eran, según la ley, para otra cosa y de menos valor, por así decirlo. Y él se presenta con eso. Y una versión dice, y Dios vio que no era propicio la ofrenda de Caín. ¿Qué quería decir eso? Que Caín se había presentado con una ofrenda que a él se le había dado la gana. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Cuáles son aquel pueblo de Dios, Caín, o los cainitas? Aquellos que están entre nosotros, que se han infiltrado, como dice la palabra, pero que hacen lo que se les da la gana. No se dejan pastorear, no quieren hacer lo que dice la palabra. Ellos hacen lo que su pensamiento les dice, lo que su sentimiento les dice. Esos son los cainitas. Y lo más triste que es que matan a sus hermanos, porque los matan. ¿Por qué? Porque aquellos que sí están haciendo bien las cosas, que sí quieren hacerlas como Abel, entonces se levantan los cainitas y empiezan, ya va el santo. Vos porque le querés hacer la barba al pastor. Vos porque querés ser no sé qué y no sé cuánto. Y hasta que lo llevan al campo y lo matan. ¿Cómo lo matan? Con sus palabras, con sus actitudes. Los menosprecian. Es triste, pero estamos hablando de los hermanos. De los hermanos. No estamos hablando de gente de afuera, estamos hablando de los hermanos. Por eso Caín mató a Abel. Que Dios nos ayude a no seguir el camino de Caín. Los cainitas hacen lo que se les da la gana y ellos son su propia ley. 2, los que están otra vez por el lucro, por la ganancia de Balaán. Balaán comenzó como un profeta y terminó como adivino, porque solo estaban adivinando cosas. Y Dios no quiere adivinos en su iglesia, Dios quiere profetas. Pero lo más grave aquí era el amor al dinero. Otra vez, volvemos al amor al dinero. Y se corrompieron y entonces empezaron a vender lo que Dios les había dado. Una profecía a Balaam, con mucho gusto, le cobro tanto, ¿verdad? Vamos a cobrar de ahora en adelante. Cuando haya que presentar niños, cobramos, ¿verdad? Hermanos, ya saben, $200 de ofrenda por presentar niños, ¿verdad? Bautizos salen a 300, hermano. Si quiere la imposición del Espíritu Santo, y como ya es algo más grande, 400. A usted le da risa, pero hay iglesias que lo están haciendo. Hay gente que lo está haciendo. Bendito sea el Señor, no lo hacemos acá. Que Dios nos libre. Pero ya lo están haciendo. Hay una por eso le digo, mire, es triste, a mí me duele porque, pero tengo que decirlo, hay una corrupción grande corriendo adentro de la iglesia del Señor. Pero este tiempo el Señor me dijo, yo ya me cansé, Leo. Ya no voy a callar más. Callé mucho tiempo de amor. Pero callé mucho tiempo por amor, pero el tiempo que van a vivir, yo ya estoy empezando a marcar los que son míos. Escucha lo que le voy a decir, Dios está marcando a los que son suyos ya, desde este tiempo. Porque eso de la marca no es que la bestia y el anticristo se lo haya inventado. Usted sabe que él no se inventa nada, él copia. ¿Y de dónde copió Satanás que le va a poner el 666 a la gente? De que Dios va a marcar a su pueblo, los que son suyos, para que se vayan. Y Dios ya empezó a marcar a los que se van a ir con él. ¿Por qué ya los empezó a marcar? Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo crucial, hermano. Crucial. Y todas las señales que estamos viviendo, hermano, yo se lo he dicho, dígame qué falta que se cumpla.
de lo que Jesús dijo, principio de dolores, ¿qué falta que se cumpla? No me va a decir falta que aparezca el anticristo, no, eso ya es tribulación, gran tribulación, ahí sí ya no estoy yo, ahí si usted quiere puede quedarse a echarse su colazo, pero yo ahí sí ya no. Pero antes de eso, principios de dolores, dígame qué hace falta que se cumpla. ¿Qué hace falta que se cumpla de principio de dolores? Ya nada. Ya nada. Y yo no creo que la iglesia del Señor se vaya a quedar ni para la tribulación ni para la gran tribulación. Yo no creo, hermano. Yo no lo creo. Sí creo que vamos a pasar por principio de dolores. Pero si usted lee Mateo 24, todo lo que Jesús dijo, eso ya se cumplió. Entonces Dios ya está marcando. Volvamos. Caín, los cainitas, los de Balaán, que todo era billete, ¿verdad? Hay un amor por el dinero, y lo más triste es que aparte de que aman tanto el dinero, no le dan a Dios. No le dan a Dios. Porque es tanto su amor por el dinero que dicen, no, nada, ni diezmo, ni ofrenda, ni primicia, nada, nada, nada. Todo es para mí, para mí, para mí, para mí. Terrible. Y los últimos, los de Coré. ¿Se recuerda a Coré? ¿Cuál era el pecado de Coré? La murmuración. Siempre estaba murmurando. Sí, que Moisés por aquí, que Moisés por allá, que Moisés no hace esto, que Moisés no hace, que no me parece lo que hace, que no me parece, que no sé cuánto. No. Y todo era murmuración. Todo era murmuración. Y usted no me va a dejar, usted me va a dar, yo estoy seguro que usted me va a dar la razón, que más de alguna vez en alguna iglesia usted ha de haber escuchado alguna murmuración. Sí, que el pastor Leo a mí no me gusta, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que por ahí, que el color de las paredes, que la alabanza, que no sé qué, que no sé cuánto, y que para mí se debería de hacer así, porque allá en mi iglesia se hacía así, entonces aquí se tendría que hacer lo mismo, porque allá donde yo venía, que no sé qué, que no sé, y porque allá de no sé qué, y siempre decía lo mismo Coré. Si yo estuviera así, esto se haría diferente. Si yo estuviera al frente, esto sería así. Y siempre estaba la murmuración. Hasta que Dios se cansó. Y hubo un gran terremoto, se abrió la tierra y descendieron vivos del Seol. Estos tres era gente que estuvo con el Señor en el pueblo de Dios, que tuvieron el llamado de Dios, pero que simple y sencillamente dijeron: esto es lo que te damos, Señor, la espalda. Ahora sí, volvamos al 65, a Isaías 65. Solo quería mostrarle los que son marcados para perdición. Que Dios nos ayude y nos libre de caer en alguna de estas tres. Que el Señor sostenga a su iglesia y la purifique. Versículo número 6, Isaías 65, 6. Perdón, versículo 13, ¿verdad? Ahora miren, aquí está lo de la comida, versículo número 13. Por tanto, así dice el Señor: he aquí, mis siervos, diga conmigo, siervo, comerán, mas vosotros tendréis hambre. Aquí viene la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que le sirve a Dios en medio de la prueba comerá. Y los que no le sirven a Dios tendrán hambre. Y me acordé del sueño. Cuando vino el momento de la oscuridad, yo miraba que había provisión en la casa, hermano. No vi pollo, no vi pizza, no vi ensaladas, no vi taquitos, no vi lechón, no vi eso. Vi lo más sencillo, si usted quiere, frijolitos, pero teníamos que comer. Fíjese pues, unos van a comer
y otros no. ¿Cuál sigue? Mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. Ahí está el discernimiento entre el que disciernan entre el que sirve y el que no le sirve. Siguiente, mis siervos se alegrarán, mas los que no me sirven serán avergonzados. Entonces, hermano, aunque pasemos una prueba y aunque nos toque el último sacudimiento, nos vamos a alegrar. Como cuando pasó el huracán. ¿Cómo está usted con el huracán? Tranquilo. Tranquilos. En paz. Y el huracán afuera, pero nosotros con paz. Mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre. ¿Quiénes? Los siervos, los que sirven. Pero los otros, dice, van a clamar con corazón triste y con espíritu quebrantado van a gemir. ¡Ah, qué tremendo usted! Esto está muy tremendo, hermano. Usted va a decir, pastor, hoy sí está dura la palabra. Sí, hoy sí, hermano. Hasta yo siento mis trancazos, hermano. De veras se lo digo. Y yo no vengo aquí como que tómelo usted y esto no es para mí. Yo ya me estoy discerniendo, hermano. Porque yo no me quiero quedar, hermano. De verdad se lo digo, yo no me quiero quedar. Y como pastor, hermano, tengo más responsabilidad todavía. ¿Por qué? Porque al que más se le dio, o sea que a mí se me va a exigir más usted. Entonces yo solo le estoy transmitiendo lo que papá me dijo para los próximos tiempos. Tiempos bien tremendos. Tiempos bien tremendos, pero que Dios quiere que su pueblo se vuelva y les sirva. Este es el punto de todo. Él me ha estado diciendo, ser los que me sirven, los que me sirven, los que me sirven, los que me sirven, los que me sirven. ¿Por qué? Porque cuando alguien sirve es que está demostrando su amor. El amor se demuestra con acciones. ¿Cómo se demuestra el amor? Primeramente con acciones. ¿Cómo se demuestra el amor? Primeramente con acciones. Entonces, 4 veces dice el Señor, mis siervos comerán y aquellos, los de mi pueblo que no quisieron nada conmigo, esos van a pasar hambre. Mis siervos, los que me sirven, los del remanente, ellos beberán, y los de mi pueblo que no me aman, ni quieren nada conmigo, ni me sirven, tendrán sed. Mis siervos se van a alegrar, en medio de la prueba se van a alegrar, pero aquellos serán avergonzados. Y mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, pero aquellos sí van a clamar con corazón triste y van a estar quebrantados. Este es un tiempo para que usted y yo decidamos, o servimos al Señor o nos atenemos, hermano. Yo al menos, yo ya le dije la palabra, usted decida. Yo se la expongo, usted decide si quiere servir a papá o si no quiere, hermano. Ojalá decida que sí. Amén. Terminemos. Habacuc 3:17. Y con esta ya terminamos para ministrar y hacer un llamado para poder servirle al Señor. Es un tiempo de rendición, es un tiempo de volver al Señor, es un tiempo de servirle.